Nosotros estamos hoy día en una salida a terreno que tenía como objetivo venir a reconocer el primer sitio en donde se desarrolló esta familia, particularmente los abuelos, que es la quebrada del Daín. Ellos arribaron acá aproximadamente el año 1936 y el término de este periodo de sobrevivencia fue hasta el año 1957, en ocasión que un aluvión devastó, ¿cierto?, esta zona y ellos decidieron emigrar. De sudor embravecido, tus pies fueron al desierto y la flor de amor sembraron. Mano negra alfarera. Yo me acuerdo, tenía 7 años. En esos años me sacaron de la escuela, yo ya no fui más a la escuela, me sacaron de la escuela y me vine, me trajeron, yo me acuerdo que venía a amarrar las ancas de un burro, me amarraron por aquí, me agarraron los brazos, así, yo así, a acostar y el burro, me agarré entero los brazos porque no me fuera a caer en la noche. Y yo, chica, no me daba cuenta, pues amarraron los burros, a mí me amarraron las ancas de un burro, me amarraron de la cintura, me amarraron de las piernas y acostada así yo, ella me puso como una cama arriba de las ancas del animal así. Y yo ahí, inocentemente, como ellas dijeron, nos vamos de aquí a vivir ahora. Ya, pues yo me acosté, me vine durmiendo, pasamos por el lado del Romeral, no por la costa, atrás, porque todavía no estaba el camino de la costa, ni pensaba de haber todavía camino como hay ahora, pavimentado. Nos vinimos por el Romeral. Así que por ahí, por esos lugares, yo cabeceaba, despertaba, miraba, me quedaba dormida, sin saber para dónde iba. ¿Qué estaba pasando? Po? Claro. Y llegaron acá y estaba todo y llegamos a la parte de acá del Laín. Ya. Yo creo que por este lado, porque yo me acuerdo que pasábamos por ese angostito ahí, por ahí pasábamos por ese caminito angostito, de ahí donde da para la quebrada. Por ahí pasaban los burritos, arreando los burritos en la noche. Y llegamos ahí nosotros, pero yo como era niña chica no me daba cuenta, claro. no tenía idea de nada. Así que ahí nos quedamos. Yo viví como hasta el año 1957. Bueno, yo nací en el 51, para acá me vine a vivir con mi abuelita como en el 53, 54, como 4 o 5 años. Yo viví aquí una vida como de niñez, porque mi abuela fue partera, mi abuela era partera. Entonces ella, a muchos de mis hermanos, primos, ella fue la partera de nosotros. Entonces éramos muy apegados al cariño de la abuela. ¿Y qué recuerdo tiene de su infancia acá? Bueno, la infancia acá, yo como niñez, para mí era todo alegría, felicidad, como niño. Mi abuelito, él cosechaba estas terrazas, aquí plantaba ajo, cebolla, no sé qué otra más cosa que recuerdo. Mi abuelita por ahí tenía un hermoso jardín, que ahí tenía flores, los juncos, las azucenas, crisantemos, la siempre viva, ilusiones, hacía ramos de flores hermosas y esos ramos de flores después lo iban a vender junto con las cargas de queso que se hagan acá, queso, aceituna, carbón. Entonces hacían la carga y después hacían con los burros a vender para allá, para las mineras, para allá para el norte, para allá para Santa Fe, La Higuera. Fue hermosa la vida acá, porque hubo harta abundancia de fruta, de hortaliza y de todas esas cosas. Po. Mucha fruta acá, mucha fruta acá, había pera, membrillo, las brevas, durazno, sí, había de todo. Nos faltaba comida y la leche y el queso de las cabras. Po. Mi abuelo fue un hombre que se vino de la ciudad para acá, campesino, a vivir al campo, a vivir de este huertecito que había. Y donde en esos años, bueno, cuando yo ya entré a conocer más del año 42 adelante,
había muchas arboleras frutales. Entonces lo recuerdo como niño, deseábamos una fruta, nosotros la teníamos aquí. Ahí están todavía, recuerdo que hay membrillos por ahí, perales. Sacaban del árbol, directo del directamente. Entonces esos recuerdos uno los tiene grabados, cómo se crió. Cuando eran los años buenos había hartas frutales, pero a veces también poco. Y de ahí, como le cuento, mi abuelo era hombre campesino que vivía del campo, de la leña, del carbón. Y después comenzó él a tener un ganadito de cabra. Entonces se vivía después de la leche, del queso y de la carne. Y había alimento para todos, para sobrevivir. ¿Cuántas personas alcanzaron a vivir acá, en su familia? Mis dos hermanos mayores. Ya. Nosotros éramos 3 hermanos mayores de todos los que estábamos siempre acá. El abuelo vivía aquí, sembraba las cebollas, ajo, choclo, zapallo, las cabras que tenían, que nosotros salíamos a recorrer todo esto, cerro para allá. Yo viví la evidencia del aluvión aquí en este valle. Fue por ahí por el año 1957, con la edad que tengo, yo tenía como 6 años. Estaba mi abuelo Pedro Araya, mi abuelita Delfina y mi primo Mario, que ya ellos 3 ya están fallecidos ya. Entonces, el único que está en evidencia soy yo nomás del que ocurrió acá este aluvión. Aquí el aluvión fue desastroso. Se llevó todo este huerto que estaba acá, los árboles frutales, la tierra cultivable, se perdió el agua, porque el agua quedó bajo tierra, bajo piedra. Entonces, no sé cuánto tiempo aquí esta quebrada corrió agua, y cuando ya se sentaron las aguas, cuando vinimos a ver no había nada, había desaparecido el valle, había desaparecido el huerto, el agua, entonces no quedó nada de ese aluvión. Y como les digo, la evidencia de ese aluvión, ya mis abuelos han fallecido, mi primo Mario también hace poco que falleció, así que estoy quedando yo nomás como la evidencia de ese aluvión que fue el año 1957. Estas eran las terrazas que realizó nuestro bisabuelo cuando ellos llegaron aquí en Aldaín para poder cultivar lo que era el ajo, el orégano, las flores que ellos también comercializaban y también muchas veces el alimento que les daban a los animales que cultivaban, que era la alfalfa, para poder alimentar a sus animales, las zanahorias también que cultivaban, la cebolla, y con eso él iba todas las semanas juntando lo que sacaba y se trasladaba a los lugares del Tofo, la Higuera, hacia más al norte también para poder traer, hacía trueques con esto y él traía lo que era la harina, el azúcar, el té, para alimentar a su familia. Y él con los años fue realizando las terrazas, como pueden ver, hasta allá arriba donde están, fue ganándole terreno a la quebrada, porque esto era pura quebrada. Y esto es lo que... Las llanuras que se ven son como artificiales. Claro, porque eran quebradas nomás, pues, y él empezó con esa primero, llenó y ahí fue haciendo hacia arriba las otras terrazas para poder cultivar. Fue un trabajo que hizo solo. Solo. Sí, él cuando llegó acá, llegó con nuestra bisabuela, que es su esposa, y con sus 3 hijas, que eran de 7 años la más chica, la otra como 8 y 10 años. En la estancia acá del Dadín pudimos encontrar lo que siempre nuestra abuela nos dio a conocer, el tema de los hornos, que era uno de los hornos que ellos tenían, que decía que el primero era para 20 kilos de carga de leña. Pudimos hacer, ¿cierto?, una fotografía, pudimos descubrirlo, al final está con mucha tema de maleza por el tiempo que tiene, más de 40 años. Así que pudimos rescatarlo, pudimos ver, y siempre ella nos decía, yo le preguntaba cómo ellos sabían cuál era la técnica para saber cuándo el carbón estaba listo. Y ella me decía que arriba, en la salida, este horno tenía una piedra, y que de acuerdo a las burbujas, por el tiraje y las burbujas que ella daba, me decía que el abuelo venía, las reventaba. Y de acuerdo a cómo era el color, cómo era la forma, me decía que el carbón estaba listo. Y afortunadamente, arriba la pudimos encontrar, que es esta piedra bastante simbólica, que nosotros la vamos a llevar con nosotros, que es la piedra que tapaba todo lo que era el tiraje, donde se puede apreciar que está erosionada, tiene cambio de color,
Así que va a ser esto un patrimonio para nuestra comunidad también y familiar. Imagínense lo que significaba, cuántas veces pasó por las manos de mi abuelo, de nuestros familiares. Así que un hito muy importante para nosotros. Encontramos lo que corresponde acá a la casa por el relato que nos dio nuestro primo Jorge, que él también estuvo acá viviendo, donde ellos dormían acá. Estos eran los dormitorios que tenían acá dentro de la construcción que hizo el abuelo. Conversando acá recién con don José Molina, nuestro antropólogo, bueno, acá se puede ver cómo era la construcción, que tenía totalmente, ¿cierto?, de la etnia diaguita, cómo era la cultura, cómo era el desarrollo de la construcción, que era solamente piedra, barro, y acá ahora, bueno, no se encuentra en este momento lo que era el techo, que estaba hecho con temas de churque, con temas de palo, del palo negro que se usaba acá, y todo esto se recubría con totora. Así ellos podían sobrevivir, ¿cierto?, para las frías noches, cubrirse un tema del sol, y ustedes pueden ver cómo con los pocos elementos que ellos podían tener acá en el sector pudieron sobrevivir y estar más de 20 años. Cuando nosotros le preguntamos a nuestra abuela por qué después se tuvieron que ir, y ella nos contaba que en el año 57, después del tema del aluvión que hubo, que fue muy grande, claro, y ahora nosotros nos percatamos porque justamente la construcción está casi medio a medio en la quebrada. Por eso el aluvión se llevó la mayoría de las cosas de acá. Como este valle es muy angosto, no tenía más terreno, y ellos se pusieron aquí en la parte más plana, que justamente fueron los dormitorios. Entonces, lo bueno nos emociona bastante porque todavía se puede ver la construcción, como ellos mismos pudieron hacer su adobe, la construcción, que hasta el día de hoy se puede encontrar. Más atrás, no sé si se puede ver lo que corresponde al tema de la cocina, donde decían que ahí tenían el horno, donde ellos desarrollaban todo lo que era su labor día a día. Ese era el horno de barro que ellos tenían para poder cocinar. Allá tenían la cocina donde ellos llevaban su alimento, y acá afuera tenían el tema del horno, donde ellos podían hacer todo lo que eran sus productos, donde me contaba la Lila, que hacía mucho el tema de la empanada, el tema del cabrito, las tortillas, las empanadas, y esto lo realizaban acá en este horno, donde acá mi hermano, mi papá están vestidos también, sacando un poco de foto y un poco de registro. Y allá se puede apreciar en esa construcción donde ellos tenían, ¿cierto?, la cocina un poquito separada de este lugar. Y también está el vestigio, bueno, un poco más deteriorado, pero también se aprecia lo que es la construcción de sus muros. Acá podemos encontrar otra, como le preguntamos recién a nuestro primo mayor, él nos dice que esta era las bodegas, donde ellos acá podían guardar todo su aparejo, y ustedes pueden ver la construcción, que esto era solamente de piedra, de barro, y arriba estaba tapado con todo lo que era totora. Nosotros tenemos una foto, unos registros, pero muy antiguos, donde aparece esta construcción ya hecha. Guardaban su aparejo acá de los burros, de sus animales, todo lo que ellos tenían para poder movilizarse, y acá guardaban también todos sus productos, lo que eran el queso, el tema de cuando comercializaban el tema de los cueros, el mismo tema del guano, todas esas cosas que ellos les servía para poder subsistir, lo tenían acá y lo guardaban para poder protegerse de los animales que había acá en la zona, que era el tema de los zorros, también había mucho animal salvaje, lo que eran perros, burros, entonces todas sus cositas ellos tenían que guardarlo acá en esta bodega, como ustedes la pueden ver, que la pudimos encontrar y le estamos haciendo una medición. Nosotros estamos en el proceso de generación de una etnografía. La etnografía es una técnica clásica de la antropología social, en donde nosotros vamos a dar cuenta, ¿cierto?, de los procesos socioculturales que desarrolló esta comunidad, para que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena pueda entregarles el reconocimiento de comunidad legal. Esa identidad queda, pero va recorriendo distintos fenómenos propios de la historia. Ella, por ejemplo, hace alusión a un tráfico, ¿cierto?, de mercadería con la mina El Tofo. Y esa mina fue muy famosa en la primera mitad del siglo XX y de la minería metalmecánica regional, por lo tanto, de la minería metalúrgica de la primera mitad del siglo XX. Por lo tanto, esa interdigitación propia de los pueblos originarios y de los pueblos andinos hace ver que se mantienen patrones.